Hemos estado hablando un poco, mis hermanos, acerca de ciertos principios que aparecen en el libro de Nehemías, que son principios importantes cuando Dios quiere restaurar su testimonio. Esos principios de alguna manera nos muestran el obrar de Dios, nos muestran el carácter de Dios y nos muestran cosas que nosotros como hijos de Dios debemos aprender. Vimos inicialmente que la obra de Dios comienza con un amor hacia el pueblo de Dios, hacia la causa de Dios. Nehemías vio la situación de Jerusalén, su ruina, su escombro. Él sintió compasión por aquella ciudad. Y Nehemías emprende un tiempo de oración, de ayuno, queriendo que Dios intervenga en medio de esas situaciones. Entonces la obra de Dios avanza generalmente con hombres que aman la causa y que oran por esa causa. El día de ayer veíamos que Nehemías, él recorre la tierra, recorre las murallas, recorre las puertas y él insta al pueblo de Dios a levantarse y trabajar. Entonces también veíamos cómo un líder de Dios no es alguien que hace él toda la obra, sino es alguien que tiene la capacidad de despertar, animar, para que todo el pueblo de Dios se involucre, y Nehemías lo alcanzó de manera maravillosa. Ahora en los versos que vamos a ver hoy, especialmente nos vamos a detener en la oposición que sufrió la obra de Dios. Porque cuando usted lee el libro de Nehemías, cuando la obra comenzó, durante la obra y al finalizar la obra, siempre hubo oposición. Nehemías llevó a cabo la gran tarea de edificar el muro y de ser el gobernador de Jerusalén en medio de enemigos. Así como usted, si va y mira el mapa de Israel, Israel actualmente está rodeado de naciones que son enemigos de ellos, enemigos abiertos. De la misma manera, en aquellos días ellos estaban edificando los muros y llevando a cabo la obra de Dios en medio de un ambiente hostil, contrario, en medio de una guerra espiritual. Y así como sucedió en los días de Nehemías, hermanos, es cierto que cada vez que Dios despierta a su pueblo y llama a su pueblo a involucrarse en la obra de Dios, ese pueblo que se involucra va a enfrentar conflictos, va a enfrentar oposición, va a enfrentar críticas, va a enfrentar el desánimo, va a enfrentar riesgos. Y si algo nos enseña Nehemías y el pueblo de aquella generación, es como el pueblo de Dios se puede mantener firme en el día malo. Es como el pueblo de Dios puede mantenerse firme ante el ataque y la obra del maligno. Porque cierto es que si Nehemías en aquellos días estaba rodeado de enemigos, nosotros como la iglesia de Jesucristo también tenemos enemigos. La Biblia dice que Satanás tiene un ejército de huestes, de principados y de potestades, cuyo propósito es matar, destruir y robar todo lo que Dios tiene preparado para el hombre. Nosotros realmente creemos, porque la Biblia lo enseña, que el diablo existe. Creemos que es una criatura inteligente, astuta, hábil para hacer caer al hombre, para engañar al hombre, y en el caso de nosotros como pueblo de Dios, para oponerse a las obras que Dios nos ha encomendado. Y nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual, tenemos que tener valentía espiritual, tenemos que tener firmeza en medio de las cosas que Dios está haciendo de nosotros. Cuando el pueblo de Dios no entiende estos principios, el pueblo de Dios cae en el desánimo, cae en el engaño y deja de hacer cosas que Dios le ha encomendado por causa de las dificultades que trae la obra de Dios. Entonces, bien importante, hermanos, en esto Nehemías es un líder ejemplar. Nehemías enfrenta todo tipo de oposición, externas e internas. Oposiciones que tienen que ver con calumnias o con amenazas de muerte. Y él pudo discernir la obra del maligno y posicionarse en la palabra de Dios y en la oración y enfrentar todas las cosas que vinieron contra él. Entonces, hermanos, que el ejemplo de Nehemías sea un ejemplo también para nosotros. Amén. Entonces vamos a comenzar viendo algunos pasajes. Hermanos, daría para ver muchos pasajes y varios capítulos. Entonces dice así, ¿lo tienen ya? Nehemías 2, verso 19. El contexto fue lo que leímos ayer. Ustedes recuerdan que ayer el pueblo había dicho, levantémonos,
edifiquemos, y ellos pusieron sus manos para bien. O sea, aquí el pueblo se animó a trabajar. Pero miren lo que sucede. No solo está Dios, no solo está el gran líder Nehemías que representa a Cristo estimulando al pueblo de Dios a trabajar, sino nos vamos a dar cuenta que cuando la obra de Dios avanza o comienza a empezarse, el enemigo se entera de eso. Dice ahí en el verso 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces usted si lee todo el libro de Nehemías, usted se va a encontrar estos nombres en varios capítulos: Sanbalat, Tobías y Gesén. Estos eran los enemigos que tenía alrededor Israel. Algunos, Tobías era el rey de los amonitas, Gesén era un árabe y Sanbalat era el gobernador de Samaria, todos vecinos de Israel. Y ellos, cuando se enteran, hermanos, que Nehemías viene con el propósito de reedificar, ellos se oponen, ellos se levantan. Porque, hermanos, si hay alguien que está contento con la ruina, con los escombros y con la miseria espiritual del pueblo de Dios, son los enemigos. Satanás disfruta cuando él ve una vida cristiana destruida, superficial, inundada en el pecado. Satanás disfruta las familias destruidas, los divorcios, los hijos desviados. Satanás disfruta cuando hay iglesias corrompidas por el pecado, por la doctrina, por el mundo. Y cuando el pueblo de Dios, al ver esa crisis, esa lucha, se levanta, Satanás se va a oponer. Y él se va a oponer a través de personas, a través de situaciones, a través de palabras en contra de lo que Dios quiere hacer. Y estos líderes de las naciones vecinas, ellos comienzan a escarnecer. Y aquí vamos a comenzar a ver un poco cómo actúa Satanás, porque, hermanos, la obra de Satanás no ha cambiado. Los tiempos cambian, pero la obra, la manera como él engaña, la manera como él se opone, sigue siendo la misma. Y aquí nos dice que ¿qué hicieron ellos? Dice ahí el pasaje: hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Entonces aquí hay varias cosas que podemos ver. Primero, ellos hicieron escarnio. Algunas traducciones dicen que ellos hicieron burla. Sí, ellos, cuando vieron que este pueblo que estaba en ruinas se iba a levantar a trabajar, menospreciaron eso, se burlaron de eso. Así como cuando usted quiere hacer algo y la persona lo mira con desprecio, mostrando que lo que usted va a hacer no tiene sentido, no tiene valor. Hermanos, si esa es una de las técnicas que usa el diablo, unas artimañas que usa el diablo para paralizar la obra. Hermanos, y como decimos a veces, el enemigo viene de afuera, pero también el enemigo viene de adentro. Y nosotros debemos tener cuidado con todo espíritu de desprecio, todo espíritu que no valora la obra de Dios, todo espíritu que no valora el propósito de Dios. A veces usted dice: no, hermano, yo realmente he sentido que Dios me está llamando a orar y a leer la Biblia. Y comienza a orar y a leer la Biblia, y tal vez su cónyuge se para adelante y le dice: otra vez leyendo, otra vez orando, y usted siguiendo la misma vida. Eso es burla, eso es menosprecio. Y Satanás usa eso para desanimarnos. Otra vez usted yendo a la iglesia, otra vez usted haciendo devocional, otra vez usted, y Satanás comienza a restarle valor a cosas que para Dios son valiosas. Y si nosotros no detectamos que es el diablo el que está hablando, de pronto usando la boca de un vecino, la boca de un familiar o la boca de un mismo hermano, dejamos de hacer las cosas de Dios porque para otros no son importantes. Debemos tener cuidado con la burla, el menosprecio que tiene el mundo, o a veces que tiene nuestro propio corazón hacia las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios, aunque sean pequeñas a nuestra vista, aunque sean simples, aunque parezcan unas iniciativas sin mucho sentido,
si son de Dios, son importantes. Si son de Dios, tienen un propósito. Y si son de Dios, son un encargo que Él ha puesto en nuestro corazón, debemos ser fieles a pesar del menosprecio, a pesar del oprobio, a pesar del rechazo. Una de las cosas que vamos a enfrentar cuando comenzamos a hacer la obra de Dios es eso, hermano, rechazo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les mandó a hacer eso? ¿Quién se cree usted para hacer eso? Hermanos, si no discernimos lo que está detrás de esas palabras, muchas veces nos desanimamos. Muchas veces dejamos de hacer lo que Dios nos ha encomendado. Discierna quién le está hablando. Si es Dios o el diablo. Si es el Espíritu Santo o si es un espíritu engañador. Si es un colaborador de Dios o un enemigo. Que el diablo habla, hermanos, pero Dios también. Y nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios. Si Dios nos ha hablado, si yo he visto la ruina en mi familia, la ruina en la iglesia, si yo realmente tengo una carga de Dios, tengo ese impulso del Espíritu Santo por emprender algo, aunque para los demás no sea importante, si es importante para Dios, yo debo ser fiel a eso. Entonces, lo primero que hicieron los enemigos fue escarnecer, burlarse. Dice ahí, y nos despreciaron. Muy común, hermano, que la obra de Dios sufra desprecio. Al mismo Señor, Él fue desechado, Él fue menospreciado. Jesús no se encajaba en los patrones, en los estándares de aquella época. Aquellos rabinos de Israel, por ejemplo, no hablaban con mujeres, no visitaban pobres, no eran humildes. Entonces, para ellos Jesús era una persona extraña, porque no se amoldaba al concepto religioso tradicional de su época. No entendían cómo andaba con pescadores, no entendían por qué andaba con publicanos, no entendían por qué iba a la casa de pecadores. Ellos no se dan cuenta que Él vino a salvar a los pecadores. Él amó a los hombres, Él se dio por ellos. Pero Israel estaba cegado en su incredulidad, en su idolatría, en su pecado. Y así, mis hermanos, hoy en día es muy común que la obra de Dios no sea valorada. Cuestiones tan importantes, aún entre el pueblo de Dios, no son valoradas. Cuestiones como la oración, el ayuno, el estudio serio de la palabra, el evangelismo. Hoy no. Hoy estamos tras otras cosas, y lo que realmente es importante para Dios, lo que es fundamental para nuestra vida espiritual, muchas veces lo despreciamos. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque el enemigo menosprecia, el enemigo escarnece, el enemigo se burla, el enemigo con sus palabras especialmente, él tiende a por debajear la obra de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado personas haciendo eso. Yo no sé si usted ha visto personas que realmente no valoran esas cosas, ¿sí? Ellos prefieren y ellos disfrutan que la gente, las familias, las iglesias estén en ruina, en escombros. Cuando alguien medio se levanta porque tiene preocupación por eso, de una vez es escarnecido, menospreciado. Además, ¿qué hace el enemigo en este pasaje? Dice que ellos dijeron: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí el siguiente aspecto que vemos en este pasaje es que ellos van a acusar a Nehemías de falsas motivaciones. Usted lo que quiere es, más adelante le van a decir, usted lo que quiere es hacerse rey en Jerusalén. Usted lo que quiere es proclamar profetas para que levanten su nombre, Nehemías. Ustedes lo que quieren es rebelarse contra el rey. Y nada más alejado de la verdad, porque el mismo Nehemías nos cuenta cómo el mismo rey le dio permiso de venir a Jerusalén. El mismo rey le dio los recursos. Ellos estaban bajo la autoridad del rey. Pero los enemigos comienzan a calumniar, a tergiversar las palabras de Nehemías. Y el enemigo usa eso. Ustedes hacen eso es porque quieren engrandecerse. Ustedes hacen eso porque quieren ser famosos.
Ustedes hacen eso solo para ser vistos. Bueno, yo escucho, a mí me han dicho muchas veces eso. Ustedes hacen eso no solamente para llamar la atención. Y obviamente siempre nosotros debemos cuidar nuestro corazón de toda mala motivación, de todo propósito errado, de todo aquello que no glorifique a Dios, que no glorifique a Jesús. Pero una vez nuestras intenciones realmente son motivadas por el amor a Dios, motivadas por la gloria de Cristo y motivadas por el impulso del Espíritu Santo y de su palabra, debemos mantenernos firmes, a pesar de que las personas digan lo que digan. Es que ustedes son fanáticos, es que ustedes son religiosos, es que ustedes ya se volvieron demasiado legalistas. El mundo dice muchas cosas. El mundo tergiversa nuestras intenciones, calumnia nuestras motivaciones. Y debemos aprender a servir a Dios por amor, no escuchando lo que dicen nuestros enemigos. Es que a veces es muy fácil. Yo hablaba con unos hermanos y les decía: hermano, mire que están diciendo esto y esto y esto de ustedes. Y yo les decía: ¿quién lo está diciendo? Entonces lo está diciendo Sanballat, Tobías y Gesem. Bueno, usted ya sabe quién lo está diciendo, ¿para qué le va a poner atención? ¿Sí? Diferente si me lo estuviera diciendo un hermano piadoso, consagrado, que está amando y sirviendo al Señor. Pero generalmente el diablo usa personas carnales, impías, sin temor de Dios. A veces entre la misma iglesia, los que más critican, los que más murmuran, son los que menos hacen. Entonces debemos discernir quién es el que está hablando y qué está hablando. Porque hermanos, yo me pongo a hablar en muchos aspectos, ambientes, hermanas que se dedican a sus hijos y la misma familia. Usted es boba, va a dejar la profesión, usted qué piensa, la engañaron. ¿Usted no ha escuchado eso? Hermanos que están comenzando a servir al Señor, ¿ustedes quién se creen? Ustedes lo hacen para su gloria, ustedes, tantas cosas que se dicen, ¿no? Nosotros debemos tener cuidado porque Satanás viene a menospreciar, a burlarse y a acusarlos. Y hay que tener, hermanos, discernimiento espiritual. Porque muchos hijos de Dios ante este tipo de situaciones paran la obra, se desaniman, se escandalizan. Ay, hermano, yo quería servir, pero en mi casa solo se burlan de mí. Ay, hermano, yo quería involucrarme, pero comenzaron a menospreciarme. Bueno, lastimosamente, si usted lee el libro de Esdras, ellos pararon 20 años la obra de Dios por situaciones como estas. 20 años, hermano. ¿Usted puede creer? 20 años donde la obra de Dios estuvo paralizada. Porque estas personas se dejaron intimidar por sus vecinos enemigos. Entonces tenga cuidado, porque estamos en una guerra. Y en esa guerra de vez en cuando vamos a escuchar que alguien nos anime, que alguien nos consuele. Pero también vamos a escuchar mucha oposición, hermanos. Mucho ataque, mucha resistencia. Ahora miremos la respuesta de Nehemías. Y en respuesta les dije, que Nehemías respondió al ataque, a la acusación: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Aquí vamos a ver algo precioso en Nehemías, hermanos. Quien confía en Dios no teme a los hombres. Quien confía en Dios no teme a las palabras de los hombres. La respuesta de Nehemías fue: el Dios de los cielos. Nehemías tenía seguridad que esto no era algo de él, no era un capricho personal, era una obra que Dios había dicho que él iba a hacer. Si usted lee los profetas antes de que ellos fueran a Babilonia cautivos, Dios había dicho que los iba a traer y que los iba a restaurar. Y que iba a restaurar el templo, iba a restaurar la ciudad y la gloria de Jerusalén.
Nehemías está con la convicción de que lo que Dios ha dicho va a suceder. Nehemías está en comunión con Dios, con la bendición de Dios. Hermanos, y cuando uno tiene ese tipo de cosas, la convicción de la palabra, el respaldo de Dios, no importa lo que los hombres digan. Como dijo un hermano, aunque todo el mundo, escúcheme esto, aunque todo el mundo estuviera contra nosotros, si Dios está con nosotros, somos la mayoría. Somos la mayoría. No debemos temer, no debemos acobardarnos. El peligro, lo que sería desastroso, es que Dios estuviera contra nosotros. Ahí sí, hermanos, si usted está viviendo una vida donde Dios no está aprobando lo que usted está haciendo, donde usted está yendo en dirección contraria a Dios y su palabra, ahí sí tema. Ahí sí tema. Pero si Dios está con nosotros y nosotros estamos siendo obedientes a lo que Él nos ha dicho, Él sí o sí nos prosperará. Qué seguridad maravillosa, ¿no, hermanos? A pesar de las tormentas, de la prueba, de los días difíciles, tenemos la seguridad de que Dios no nos va a quitar de esas circunstancias, pero en medio de ellas nos va a prosperar. Y Nehemías lo sabe, Nehemías habla con fe. Así como los enemigos hablaron osadamente, Nehemías también, hermanos. Y nosotros debemos aprender también a hablar con fe, hermanos, osadamente. ¿Sí? Yo recuerdo una vez, a mí me impactó mucho las palabras del hermano. Él se llama Alex Montoya, un pastor mexicano que vive en Estados Unidos. Y un día unos hermanos de la iglesia se levantaron contra el Señor y contra los hermanos que estaban sirviendo ahí en la iglesia. Dice que el hermano estaba ahí, llegaron estos hombres y le dijeron: de aquí a poco, dice, seguramente esta iglesia va a caer y van a caer todos sus líderes. Y el hermano Alex Montoya, un hombre de Dios, ya ancianito, y él le responde: yo he visto a muchos caer, pero nunca a un siervo de Dios. Nos vemos de aquí a 10 años. Así, bravo. Hermanos, nosotros cuando el testimonio de Dios es burlado, menospreciado, nosotros debemos hablar con valor y firmeza. La iglesia de Cristo nunca ha caído. Lo que ha caído en medio del pueblo de Dios es que no era de Cristo. No fue edificado sobre la roca. No fue edificado fue edificado en madera, heno y hojarasca. Eso es lo que se quema. Pero lo que es de Cristo, oro, plata, piedras preciosas, permanece. Y nosotros debemos tener seguridad que la obra de Dios es de Dios. Dios la sostiene, Dios la bendice, Dios la respalda. Aunque el infierno se levante contra ella, lo que es de Dios permanecerá. Y Nehemías tiene esa convicción, hermanos. Y él dice: Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Nehemías entendió que esas palabras tenían el propósito de ¿qué? De paralizar la obra, hermanos. Pero cuando uno ve, hermanos, y eso es importante, cuando uno ve que hay algo que el diablo odia, que el mundo odia y que nuestra carne odia, esas son las cosas en las que más debemos persistir. Esas son las cosas en las que, si el diablo odia la oración, si el diablo odia la santidad, si el diablo odia la consagración y el servicio a Dios, son de las cosas que más debemos insistir. Porque ahí está la clave. Si el diablo no sintiera repudio y odio hacia algo, es porque no es tan importante. Entonces uno a veces comienza algo y se levanta el fuego de la prueba, hermano. Y uno dice, ahí Dios está involucrado. Y el enemigo también. Quiere decir que hay que avanzar. Quiere decir que hay que proseguir. Dice ellos: nos levantaremos y
caeremos. Ellos no paralizaron la obra, ellos siguieron con el propósito de levantarse y edificar. Y dice ahí, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Los enemigos no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, hermano. Nada que ver con la iglesia, nada que ver con el propósito de lo que Dios estaba haciendo. Ellos no podían ceder ante personas que no tenían ningún tipo de participación ni de memoria en el propósito de Dios. Ahora, mis hermanos, aquí vemos una firmeza en Nehemías muy ejemplar. Un valor en Nehemías muy ejemplar. Pero el asunto no terminó ahí. Si ustedes ven el capítulo 3 que lo leíamos ayer, ellos comienzan a trabajar, todos se involucran. Y cuando ya están casi a la mitad del muro y han levantado ya varias puertas, los enemigos todavía se endurecen más y se levantan más, porque a veces la persecución comienza de una manera, pero cuando el pueblo de Dios sigue, ella va cogiendo otro color. Y en el capítulo 4 aparecen otra vez los enemigos, en el verso 7, y dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermano, qué imagen, ¿no? Ellos comienzan a trabajar, ellos ya llevan la obra casi a la mitad, y los enemigos se enteran y se reúnen y conspiran. O sea, hermano, los que no se juntan para hacer la oposición contra el pueblo de Dios. Hermano, y esa imagen de estas naciones alrededor, todas juntas, aliándose para venir contra el pueblo de Dios, es una imagen que para nosotros debe ser una buena ilustración. ¿De qué? Hermanos, hay una conspiración, si lo podemos decir, infernal para matar, destruir y acabar con todo lo que es la obra de Dios. Estos eran enemigos físicos. Pero hermanos, la Biblia dice que Satanás y todo su reino es como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Y usted piense en una persona totalmente entregada a la maldad. Una persona que de pronto no tendría ningún temor de matar, robar, violar, de la manera más cruel, de la manera más destructiva, de la manera más malvada. Bueno, eso es el diablo. Y el diablo, hermanos, ha conspirado con este mundo y con los príncipes espirituales caídos para destruir al hombre. Vivimos en una generación donde la maldad está corrompiendo la mente de los niños. Está destruyendo la moralidad del hombre. Se ha pervertido tanto al hombre que ya el hombre no sabe si es hombre o es mujer. Se han corrompido tanto los valores que se ha destruido la familia. Se ha dañado tanto el corazón de la mujer que está dispuesta a matar a sus hijos en el vientre. Los hombres mueren en el altar del placer, en el altar del alcohol, en el altar de las drogas. Los hombres son inundados de deseos y pasiones que los están destruyendo y matando. Y yo quisiera decirle a usted que como cristiano usted debe ser consciente de que hay una guerra contra usted, su familia y la iglesia. Hay una conspiración diabólica que cuando la iglesia no discierne la maldad y el engaño que está viniendo contra ella, muchas veces la iglesia cae, y cae a veces sin darse cuenta. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que hay una conspiración que viene contra nosotros. Satanás usa muchas herramientas. Puede ser el pecado grosero, o puede ser la sutileza de las riquezas. Puede ser un asunto
emocional, una situación que me pasó y me trajo desánimo, o puede traer una falsa doctrina que llega a mis oídos. Hermano, hay una guerra espiritual que el pueblo de Dios está enfrentando. Que sea consciente o no, ya estamos en un campo enemigo. Hay veces no sabemos, ni discernimos. Pero hermano, no olvidemos que estamos en guerra. No olvidemos que estamos en guerra. Que el diablo, el mundo, el hombre está en rebelión contra Dios. Hermano, el mundo va desenfrenadamente hacia la condenación. Y cada vez entre la maldad más aumenta la operación de espíritus engañadores, la operación de espíritus llevando al hombre a la depresión, al sinsabor en la vida, llevándolo a la esclavitud del pecado es mayor. Y a veces la iglesia está durmiendo. A veces la iglesia está simplemente en un tipo de entretenimiento religioso o simplemente viviendo una vida de apariencia donde vienen el domingo y el resto de la semana están viviendo como impíos. Eso es muy peligroso, hermanos, en la vida espiritual. La vida cristiana, como alguien decía, es peligrosa porque hay enemigos y debemos apercibirnos. Entonces hay una conspiración y Nehemías se entera porque Dios permitió que ellos supieran. Y a veces nosotros sabemos que hay una guerra y Dios comienza a hacernos conscientes. Dice ahí en el verso 9: entonces oramos a nuestro Dios. Nehemías 4:9. Lo primero que hace siempre Nehemías cuando él ve que la cosa se pone difícil o que se vienen las circunstancias es orar. Hermanos, la oración es nuestro refugio en Dios. La oración nos fortalece. La oración nos prepara para la guerra. La oración nos da discernimiento. La oración nos llena de armas espirituales. Antes de escandalizarnos, de asustarnos, de salir corriendo, ¿qué debemos hacer siempre? Orar. Orar. Y Nehemías lo primero que es, oró a Dios. Pero Nehemías no solo es un hombre, si podemos decir espiritual, sino también es un hombre de acción. Nehemías ora, pero inmediatamente toma medidas. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve que el pecado está llegando a su familia, o a su vida, o a un hijo suyo, o a la iglesia, o cuando el error doctrinal está llegando, o cuando la tentación está viniendo, ¿usted qué hace? Primero que debemos hacer es orar. Y lo segundo es tomar medidas. No es suficiente orar. Jesús dijo, orad y velad. O sea, oren, pero presten atención, estén vigilando. Y dice Nehemías que entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías sabe que está en un ambiente hostil. Él comienza a orar, a buscar a Dios, pero él pone guardas. O sea, él puso vigilantes. Personas que estuvieran atentos a las entradas de la ciudad, de día, hermanos, y de noche. Yo creo que eso es hermanos, esto es un ejemplo maravilloso del tipo de vida que debemos tener como cristianos. Yo oro a Dios, pero vigilo. Yo oro a Dios, pero como alguien decía, no con los ojos cerrados, sino abiertos. Yo oro a Dios y estoy atento. Yo no sé si usted ha tenido esas experiencias. Viene una situación, porque el Señor siempre nos inquieta. Yo no sé, Señor, hermanos, Dios habla. Su espíritu inquieta. ¿Sí? Y uno abre los ojos. Me acuerdo hace unos años yo tuve una experiencia con mi hija. Yo comienzo a orar por mi casa y Dios pone una inquietud por mi hija, hermanos. Y en esa inquietud abro los ojos y voy y le reviso el correo a mi hija. Yo no sabía, hermano, mírenle cómo es el diablo. Un hermanito por allá de otra ciudad en un campamento la había conocido y comenzó a escribirle y a cortejarla. Yo sin saber comencé a orar y el Señor me inquietó.
Pero no solo me inquietó a orar por ella, sino me inquietó a abrir los ojos, hermano. A veces tenemos hermanos sirviendo en la iglesia y comienza a haber una inquietud. Comenzamos a orar, pero Dios comienza a inquietarnos y necesitamos de alguna manera, hermano, abrir los ojos. No podemos ser ingenuos. Bueno, las iglesias que son ingenuas terminan bailando con el diablo, con el pecado, con el engaño. Hace poco visité una iglesia, hermanos. Llegaba una familia muy querida. En las reuniones no hablaban, en la mutualidad no hablaban, pero ellos venían de un contexto judaizante. Sin dárselos cuenta, los hermanos comenzaron a visitar las familias de la iglesia. Les resumo la historia. Uno de los ancianos, dos de los ancianos y algunas familias de la iglesia cayeron en el judaísmo. Están guardando la ley, circuncidados. Hermano, y eso fue tan sutil. Pero ¿por qué esas cosas suceden? Porque no estamos velando. Hermanos, hay lecciones, hay experiencias que si algo nos deben enseñar es que tenemos que tener los ojos más abiertos. Es que debemos cuidar más claramente, más intencionalmente ciertos asuntos. Yo creo que yo muchas veces he tenido experiencias donde digo, Señor, ¿en qué momento sucedió esto? Y no nos dimos cuenta. Y nos sucedió al frente, así, hermano, así, al lado. Y no nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque no estábamos velando, hermanos. A veces nos descuidamos. Necesitamos orar y velar. ¿No es así, hermanos? Entonces aquí Nehemías nos muestra que en la guerra espiritual el pueblo de Dios tiene que estar orando y vigilando. Tiene que estar despierto. Mire que esta guerra, aquí hay algo maravilloso. Ellos se organizaron para trabajar, pero también se organizaron para enfrentar la oposición. Mire lo que dice ahí en los versos siguientes. Verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Ellos están reconstruyendo la muralla, ¿no? Entonces hay partes que no han reconstruido. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Organiza al pueblo. Entonces, tal familia se va a quedar acá porque aquí la muralla no está construida. Tal familia se va a quedar allí. Tal familia se va a quedar allí. Y todos van a tener armas. Mire esa estrategia, hermanos. En esta guerra, hermanos, todos tienen que involucrarse. Todo el pueblo tiene que estar velando. O sea, es cierto que, por ejemplo, yo soy uno de los que pastorean la iglesia donde yo vivo, uno de los ancianos. Y es cierto que yo tengo una responsabilidad en general por la iglesia. Pero también es cierto que hay responsabilidades que no son mías. Que yo entiendo que cada creyente y cada familia tiene que velar. A veces le dicen a uno, hermano, es que mi hijo, o es que mi esposo, hermano, ¿es su esposo o es mi esposo? ¿Es su hijo o es mi hijo? Y debemos hacernos conscientes que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tenemos en medio del sembrado de Dios, cada uno de nosotros tiene una parcela que tiene que cuidar. Nadie más puede cuidar su vida de oración. Nadie más puede cuidar su vida devocional. Nadie más puede cuidar lo que usted ve en la televisión. Nadie más puede cuidar el tiempo que usted pierde en internet o en el celular. Eso es su parcela. Esos son sus hijos. Eso es su dinero, ¿no, hermanos? Y la estrategia de Nehemías es que cada uno vigile, cuide lo que Dios le ha dado. Cuando las familias son conscientes de eso, hermano, ¿cómo cambia la iglesia? ¿Cómo la iglesia se fortalece? ¿Cómo la iglesia avanza cuando nosotros de manera personal y familiar somos responsables? Dice, y puse el pueblo por familias. Hermanos,
Todos tenemos responsabilidades los unos con los otros, pero primeramente por nuestras familias. Dios le va a pedir a usted cuentas por lo que pasa en su casa, por lo que pasa en su matrimonio, por lo que pasa en sus hijos. Dios nos va a pedir cuentas. Nosotros tenemos que cuidar esas almas, esas vidas. Dios nos va a pedir cuentas por el don que hemos recibido, el servicio que hemos recibido. Dice ahí, pero los puso por familias, dice ahí, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Es una imagen, hermanos, estas imágenes a mí me causan mucho impacto. Si usted viera llegar, no sé, una camioneta y se bajan unos hombres y se bajan todos armados, ¿usted qué piensa? Usted hermanos, es un asunto serio, ¿no? ¿Esta gente qué? ¿O es del gobierno? ¿O están armados? Yo imagino a todo este pueblo, hombres, mujeres, con espadas, con lanzas, con escudos. ¿Eso qué nos muestra? Estaban en guerra. Y a una guerra usted no puede ir desarmado. Imagínese usted en una guerra desarmado. Qué peligro, ¿cierto? Cuán expuestos estamos. Nosotros estamos compartiendo ahorita con la iglesia Efesios. Y todo el capítulo 6 habla de la guerra espiritual. Y dice que hay una armadura que es de Dios. ¿Ya ha leído esos pasajes? Y dice Pablo, vestidos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Hermano, un cristiano que no tiene armas espirituales, un cristiano que no va a poder resistir. El cristiano necesita una coraza que proteja su corazón, un escudo que proteja todo su ser, un casco, unas botas, una espada. ¿Por qué? Porque él está en una guerra. Él está en una guerra y si él no está vestido como soldado, él va a estar expuesto. Él va a caer fácilmente ante los dardos del maligno, porque definitivamente el maligno ataca. Lanza flechas contra nuestra mente, contra nuestro corazón, contra nuestra integridad. Y necesitamos tener el escudo de la fe y necesitamos estar con la palabra de Dios para poder resistir al diablo. Hay armas que Dios nos ha dado en su palabra, hermanos, pero hay armas que necesitamos tomar. Aquí se habla mucho de la espada, y la espada es un tipo de la palabra de Dios. A veces los cristianos piensan que la palabra de Dios es solamente como recreativa, que es solamente como para que me hable el corazón y me consuele, y eso es una parte. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos prepara para la guerra. Nos prepara para los ataques de Satanás. Nos prepara para discernir el pecado, las tentaciones, el engaño. Un pueblo que no tiene abundancia de la palabra de Dios es un pueblo que sí o sí está desarmado. Hay iglesias, hermano. Yo, así uno a veces visita iglesias donde los hermanos no tienen ni un arma. Viven, son alimentados por una dieta de sueños, visiones del pastor o entretenimiento. Triste, ¿no, hermanos? Si nosotros queremos estar, hermanos, si nosotros queremos involucrarnos en esta edificación y colaborar, necesitamos estar vestidos de las armas espirituales de Dios. Este pueblo no solo se organizó, sino se armó. ¿Qué más? Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Nehemías, después de organizar el pueblo, lo anima, hermanos. Miren lo que les dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Las palabras de ánimo de Nehemías son: hermanos, no se acobarden delante de ellos, no teman a ellos, teman al Señor, que es grande y temible. Hermanos, cuando hablamos de una guerra espiritual, de los enemigos y de todo eso que viene contra nosotros, no es con el propósito de infundir temor.
Es con el propósito de ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. Pero si hay alguien a quien debemos temer es a nuestro Dios. Debe haber un temor profundo en nuestro corazón de desobedecerle. Debe haber un temor profundo en nuestro corazón de pecar contra Él. Debe haber un temor profundo en nuestro corazón de olvidarnos sus maravillas y lo que Él nos ha dicho. Acordaos del Señor, les dice Nehemías. Hermanos, ellos tenían una historia gloriosa, nomás como Él los sacó de Egipto. ¿Ustedes recuerdan? Tantos prodigios y maravillas que hizo Dios para sacarlos de Egipto. Dios derrotó al imperio poderoso de esa época. Ellos podían confiar en su Dios, hermanos, y eso también nos debe alentar a nosotros. Acordémonos de Cristo, acordémonos de su victoria, acordémonos de su exaltación, acordémonos de que Él ya es proclamado el gran vencedor. Acordémonos que Él va a reinar y mantengámonos firmes en sus promesas. Pero no solo los llena de ánimo recordando a Dios, sino con lo siguiente. Dice ahí: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Yo creo que esta es una de las cosas que uno ve en Nehemías. Nehemías tiene la capacidad espiritual, hermanos, de saber cómo alentar al pueblo. Y aquí Él cómo lo alienta. Él les dice: peleen por sus casas, por sus esposas, por sus hijos. Y esto es interesante, hermanos, porque si hay algo que puede conmover nuestros corazones, si hay algo que nos puede despertar aún como cristianos, es ese amor que Dios nos ha puesto por los nuestros. Miguel Núñez decía, dando una consejería a un matrimonio, él les decía lo siguiente: si no lo van a hacer por ustedes, háganlo por amor a sus hijos. Comprométanse con Dios por amor a sus... Eso los puede salvar no solo a ustedes, sino puede salvar sus casas, sus hijos. Hermanos, sí, debemos ser conscientes que en últimas en esta guerra lo que está en juego son nuestras vidas y las vidas de nuestros seres queridos. Yo siempre pienso en la historia de Noé. Hermanos, Noé trabajó y edificó un arca en contra de todo pronóstico, frente a la burla de las personas, frente a la oposición del mundo de aquellos días, frente a una maldad que crecía. O sea, que dice la palabra que en esa arca fue salvo él y su casa. Yo, en un sentido no egoísta, pero sí en un sentido obvio, yo diría: si en todo mi trabajo y en todo mi servicio a Dios solo se salva mi casa, para mí es suficiente, hermanos. Entonces, peleemos, hermanos, por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestras esposas. Hermano, y esto es interesante: nadie, en un sentido, nadie más va a pelear por ellos. Como le decía a mi esposa, a una mujer en estos días: si usted no pelea por su hogar, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si usted no ora, no se esfuerza, no se dedica a Dios y no se consagra como hombre por su casa, ¿quién lo va a hacer? Tremendo, ¿no, hermanos? Nehemías sabe animar al pueblo. Háganlo por ustedes, por sus esposas, por sus hijos. Miren lo que sucedió, hermanos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dice ahí en el 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, la conspiración se detuvo, pero de ahí en adelante ellos adquirieron
una táctica de que mientras unos trabajaban, los otros velaban. Unos trabajaban en el día, los otros velaban en la noche. Y miren lo que dice, que también nos da un sentimiento de unidad en medio de la obra. Ahí en el verso 19 dice: y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces lo siguiente que hace Nehemías es decirle al pueblo: el territorio, hermano, era bien grande y el pueblo era poco, entonces no podían estar juntos. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Separa al pueblo y les dice: cuando escuchen el sonido de la trompeta, ahí donde lo escuchen, nos vamos a reunir todos para pelear juntos. Hermanos, la Biblia habla mucho de la trompeta. ¿Usted ha escuchado ese lenguaje en la Biblia? Pablo dice que no debemos hacer sonar la trompeta con sonido incierto, porque en aquellos días la trompeta, cuando era sonada, digamos, para reunirse para adorar a Dios, sonaba de una manera, pero cuando era para la guerra, sonaba de otra manera. Y en algunos momentos, si ellos veían que los enemigos venían por un lugar, tenían que hacer sonar la trompeta con sonido de guerra. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Reunirse. Hermanos, eso es bien significativo, porque en algunos momentos la iglesia, aunque está dispersa en sus actividades diarias, en sus labores personales, en sus labores familiares, en algunos momentos la iglesia va a tener que reunirse. Y la iglesia va a tener que atender a la voz de la trompeta. A veces estamos tranquilos y un hermano avisa: hermano, está pasando eso, oren por nosotros. ¿Qué debería hacer la iglesia? Escuchar la trompeta y reunirse. Vamos a apoyar a tal familia, vamos a apoyar a tal hermano, vamos a apoyar tal asunto. O sea, es una guerra en un sentido que peleamos frente a nuestras casas, pero también es una guerra colectiva. Hermanos, y lo peligroso y lo triste y lo expuesto que está una persona que no está en medio del pueblo. Hermanos, aquí con la figura, con el símbolo, nosotros nos damos cuenta que necesitamos estar juntos, pelear juntos y andar juntos al sonido de la voz de la trompeta de Dios. Cuando la iglesia, no sé, hermanos, a veces uno no tiene como el suficiente discernimiento para saber qué días vienen. Y puede ser que un mensaje como este esté siendo un llamado a nosotros a despertar. Y tal vez Dios permita que la palabra de Dios suene para apercibirnos de que estamos en una guerra y que debemos actuar juntos, trabajar juntos y pelear juntos. Hermanos, en esta guerra se necesita estar juntos. En estos días estábamos en conferencia en Bogotá y un hermano que estaba predicando de Brasil, él da el siguiente testimonio. Y de verdad que es un testimonio cierto. A él le preguntaron: hermano, ¿usted cómo ha hecho para que su casa esté firme, esté sirviendo a Dios, sus hijos estén en Cristo? Y la respuesta de él fue bien interesante. Él dijo: hermanos, lamentablemente yo puedo decir para mi vergüenza que yo no he hecho mucho. Pero algo que sí hemos hecho y nos hemos esforzado siempre. Y eso que hemos hecho es siempre estar con la iglesia. Nunca nos alejamos de la iglesia. Nunca nos alejamos de la comunión. Nunca nos alejamos del compañerismo. Porque en la medida que aprendimos a caminar juntos, Dios nos ha ayudado. Entonces, hermano y hermana, yo sí quisiera advertirle que en esta guerra no se puede andar aislado, solo, sin comunión. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos estar juntos, perseverar, amarnos, soportarnos, perdonarnos, animarnos, consolarnos, orar los unos por los otros.
exhortarnos de vez en cuando. No podemos estar solos, hermanos. Es una guerra que requiere compañerismo y unidad. Termino leyendo solamente unos pasajes ahí, como Nehemías termina diciendo, verso 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca entre Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, que Nehemías se incluyó, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Te puede ver esa imagen, hermanos? Esta gente estaba comprometida, hermanos. No tenía tiempo para perder. A veces nosotros perdemos mucho tiempo en esta guerra, hermanos. Tiempo que a veces no se puede recuperar. Ellos estaban vestidos y para lo único que quitaban la ropa era para bañarse y seguían. Seguramente dormían por turnos, había una vigilancia bien cuidadosa. Pero eso es lo que nos muestra, hermanos, una maravillosa imagen de un pueblo totalmente dedicado y comprometido a la obra de Dios. Y yo creo que entre la iglesia más entienda estos principios y más viva de esta manera, hermanos, nosotros vamos a ver un restaurar del testimonio de Dios en nuestras casas, en nuestras familias y en la iglesia. Entonces recuerden, hermanos, yo termino con unas palabras de Paul Tripp. Paul Tripp dice lo siguiente, él dice: ¿olvidaste que estás en una guerra? ¿Has olvidado que la vida cristiana es una guerra constante? ¿Tu actitud hacia la guerra es casual? Hermanos, que Dios nos despierte, porque realmente estamos en una guerra con consecuencias gloriosas o tristes. Que el Señor nos ayude a ser como ese pueblo valiente, esforzado y fiel en los días de Nehemías. Amén. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, Señor. Tu palabra es gloriosa, tu palabra habla a nuestros corazones, Señor. Señor, tú sabes qué tiempos estamos viviendo, Señor. Qué luchas estamos enfrentando, Señor. Qué pruebas se han levantado contra nosotros, Señor. Qué enemigos vivimos de adentro y de afuera, Señor. Ayúdanos a ser como este pueblo valiente, Señor. Ese pueblo esforzado. Ese pueblo que discernió los tiempos, los enemigos, y que actuó de una manera ejemplar, Señor. Y te pido de todo corazón que tú despiertes nuestras conciencias, Señor. Que quites todo sueño espiritual, Señor. Que quites toda distracción de nuestras vidas, toda apatía a tus asuntos, Señor. Que tú puedas llevar a cabo tu obra, Señor, en estos días. Esa es nuestra oración, Padre. Levanta en medio de tu pueblo un ejército, Señor. Un ejército que pueda marchar, Señor, con tu victoria, Señor. Un ejército que pueda marchar en tu poder, en tu palabra, Señor. Un pueblo que anuncie tu nombre, Señor. Un pueblo que vea tus maravillas, Señor. Te damos gracias por estos tiempos de comunión que nos has dado, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.